Esa noche había algo raro en mi habitación. No sabría decir exactamente qué, pero la oscuridad se sentía pesada. Más espesa de lo normal. Me estaba quedando dormido cuando lo escuché. Un murmullo. Débil, lejano, pero claro. Pensé que era el viento colándose por la ventana, pero la ventana estaba cerrada. Luego pensé que era alguien en el edificio, pero la voz era demasiado cercana, como si estuviera hablándome al oído. Hola, susurró alguien desde el armario. Abrí los ojos de golpe. El corazón me golpeó en el pecho tan fuerte que sentí que iba a marearme. Y ahí estaba, el armario, oscuro, inmóvil. Las puertas bien cerradas. Me quedé mirando sin mover un músculo. El susurro volvió, más insistente. ¿Por qué no hablas? La voz era suave. No sonaba amenazante. Sonaba como alguien que simplemente quería conversar. Y eso lo hacía aún peor. No me levanté. No dije nada. Me quedé quieto hasta que amaneció, con la sensación de que si hacía el mínimo ruido, lo que sea que estuviera ahí dentro respondería. El segundo día intenté convencerme de que fue una ilusión auditiva. Estaba estresado, cansado, mal dormido. Eso debía ser. Pero cuando llegó la noche, me quedé despierto, acostado, con la vista fija en las puertas del armario. A las 2:14 se abrió sola. Apenas 1 centímetro. Y algo respiró desde adentro. Me levanté de golpe, pero no pude moverme más allá de eso. El cuerpo me temblaba, como si cada músculo estuviera bloqueado. Y entonces escuché mi propia voz, desde dentro del armario. ¿Estás despierto? El pánico me recorrió la columna. La voz era exactamente igual a la mía, pero hablaba más lento, como si estuviera aprendiendo a modularla. Sé quién eres, continuó. Sé lo que no decís. Sé lo que escondés. La puerta se abrió otro poco, sin que yo la tocara. Sentí un escalofrío cuando la voz empezó a enumerar cosas que jamás había dicho en voz alta. Pensamientos oscuros, secretos que jamás compartí. No sé cuánto tiempo duró. Solo sé que cuando terminó, la voz dijo algo que me heló la sangre. ¿Puedo salir ahora? La puerta dio un pequeño golpe, como si algo la empujara suavemente desde adentro. Corrí a apagar la luz. No sé por qué. Tal vez pensé que si no lo veía, no sería real. Pero esa fue otra mala decisión. La tercera noche fue la peor. Estuve despierto hasta las 4, mirando el armario. No quería dormir. No quería escuchar otra vez mi voz desde ahí dentro. Pero el cansancio me venció. Me quedé dormido sentado, con la espalda contra la pared. Me despertó un crujido. El sonido de madera vieja, doblándose. El armario estaba completamente abierto. Y algo se movía dentro. La luz de la calle iluminó lo suficiente para verlo, un rostro saliendo de la oscuridad. Era mi rostro, pero pálido, con las mejillas hundidas y los ojos completamente negros, sin un solo punto de luz en ellos. La figura inclinó la cabeza hacia un lado, como si estuviera estudiando mi expresión. Sonrió, pero la sonrisa era demasiado ancha, como si hubiese estirado la piel. No dormís bien, dijo con mi voz. Yo puedo ayudarte. Extendió una mano. Mis dedos. Mis uñas, pero más largas, más sucias, como si hubiera estado rascando madera por meses. Tenemos que intercambiar, susurró. Yo quiero probar afuera. Y dio un paso fuera del armario. Caminaba como si no estuviera acostumbrado a tener un cuerpo. Como una criatura aprendiendo a imitarme, imitando mis movimientos con un retraso extraño. Detrás de él, dentro del armario, no había ropa. No había objetos. Había un espacio oscuro que parecía no tener final, como si dentro de ese armario hubiera un hueco infinito que respiraba por sí solo.
Retrocedí hasta quedar contra la puerta de mi habitación. La criatura, mi copia, avanzó lentamente. Cada paso producía un sonido seco, como huesos crujiendo. «Es tu turno», dijo. «Tengo el tuyo. Vos tenés el mío». El aire se volvió pesado. Mis oídos zumbaban. Y detrás de él, el armario comenzó a cerrarse solo, pero no del todo. Era como si estuviera esperando a que yo entrara. Quise gritar, pero la voz no salió. Quise correr, pero mis piernas no respondieron. La copia se detuvo frente a mí. Sonrió como si supiera el desenlace. «Te estuve escuchando por años», susurró. «Sé todo lo que pensaste en silencio. Y sé cómo vivir como vos». Me tocó la frente con un dedo frío, y las luces de la habitación parpadearon. Cuando abrí los ojos, estaba dentro del armario. En total oscuridad. Sin paredes. Sin suelo. Solo un vacío profundo, inmenso, que respiraba a mi alrededor, como si fuera un organismo vivo. Desde afuera escuché como mi propia voz, la de mi copia, decía: «Bueno, ahora salgo». Y las puertas se cerraron. No he dejado de caer desde entonces. Nunca me había dado miedo mi computadora, hasta esa noche. Mientras editaba un video, la pantalla parpadeó durante un segundo y, en ese instante, juraría haber visto un rostro reflejado en el monitor. No era el mío. No estaba en mi habitación. Era pálido, demasiado estirado, con los ojos muy abiertos y la boca formando una línea recta, como si hubiera olvidado cómo sonreír. Pensé que era un fallo del monitor. Parpadeé y seguí editando. Pero entonces la pantalla volvió a parpadear, y esta vez, el rostro estaba más cerca, ocupando casi toda la luz del reflejo. Me alejé un poco, incómodo. El monitor volvió a la normalidad. Hasta que escuché algo imposible. Un murmullo suave, como un suspiro, salió de la computadora apagada. Decidí grabar la pantalla con mi celular para ver si lograba captar el fallo. Pero al encender la cámara, noté algo aterrador. Mi reflejo en el monitor no se movía al mismo tiempo que yo. Cuando levanté la mano, mi reflejo la levantó un segundo más tarde. Cuando hablé, su boca se abrió después. Como si estuviera imitándome, pero tarde, descoordinado, como si estuviera aprendiendo. Di un paso atrás. En ese exacto instante, mi reflejo dio un paso adelante, acercándose al cristal desde el otro lado de la pantalla. Solté el celular. La computadora estaba apagada. La pantalla, completamente negra. Y aún así podía verlo, con los ojos muy abiertos, observándome desde adentro. Me acerqué con cuidado, sin saber por qué. Tal vez la mente humana siempre intenta encontrar una explicación lógica antes de aceptar lo imposible. Cuando estuve frente al monitor, mi reflejo sonrió. Yo no sonreí. Mis piernas temblaron. Sentí la piel del cuello erizarse como si me estuvieran respirando al oído. Y entonces, mi reflejo habló. Era mi voz, pero distorsionada, como si viniera de un túnel profundo. No apagues la luz. Retrocedí horrorizado. El reflejo levantó la mano y apoyó los dedos en el otro lado de la pantalla. La superficie del monitor se hundió bajo la presión, como si fuera una membrana elástica. Como si quisiera salir. La luz del cuarto comenzó a parpadear. La sombra del reflejo creció detrás de él, alargada, imposible. Ya casi aprendo, susurró. La habitación tembló cuando la pantalla se iluminó sola. Apareció un mensaje, como si fuera una ventana emergente. Descargando, 1%. No hice nada. El monitor empezó a vibrar, su cristal formando pequeñas ondas como agua. Mi reflejo sonrió tan ampliamente que se rasgó las mejillas. Luego comenzó a empujar su cabeza a través de la pantalla líquida.
15%. 37%. 62%. Corrí hacia la puerta, pero no pude abrirla. Estaba trabada, como si alguien del otro lado la sostuviera. El monitor emitió un pitido agudo. 99%. Mi reflejo salió del monitor completamente. Era yo, pero no era yo. Su piel era grisácea, sus ojos demasiado grandes, y había vacío detrás de ellos. La barra de progreso llegó al final. 100%, descarga completa. La figura sonrió y dijo, con mi propia voz. Ahora es tu turno de quedarte del otro lado. Sentí que algo invisible me jalaba hacia la pantalla. La superficie del monitor era fría, pero blanda, como si me hundiera en un pozo sin fondo. Lo último que vi antes de desaparecer fue mi copia sentándose en mi silla, como si siempre hubiera sido yo. Esa noche me despertó un sonido suave, repetitivo. Un golpecito, como uñas tocando vidrio. Al abrir los ojos, noté algo que hizo que se me secara la boca. La ventana estaba entreabierta. Yo jamás la dejo abierta. Nunca. Vivo en un tercer piso. No tiene balcón. Y el seguro estaba corrido desde adentro. Me levanté despacio. El viento frío entraba en ráfagas cortas. Pero, ahí comprendí que no era el viento. Había una silueta justo al otro lado del vidrio. Muy quieta. Mirándome. Cuando di un paso hacia la ventana, la figura retrocedió, pero no hacia abajo, como lo haría una persona. Retrocedió hacia arriba, como si escalara la pared con facilidad. Y desapareció en la oscuridad. Pensé en llamar a la policía, pero no podía explicar lo que vi. Así que puse el seguro, corrí las cortinas y volví a la cama. A los 3 minutos, escuché de nuevo el sonido. Golpecito. 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 Me quedé helado. No venía de la ventana. Venía de la puerta del armario. Un olor húmedo y agrio empezó a salir de ahí. Me levanté temblando, armándome de valor. Puse la mano en la manija. Y justo antes de abrir, escuché una voz susurrar desde dentro. ¿Puedo entrar ahora? Salté hacia atrás. No abrí. No podía. La voz volvió a hablar. Más nítida. Más cerca. Hace frío afuera. Déjame pasar. Me tapé los oídos, tratando de no escuchar. Pero el susurro se convirtió en mi propia voz. Ábreme. Soy tú. Sentí que la sangre se me congelaba. Golpes suaves sacudieron la puerta del armario, como si alguien golpeara con la frente. Yo también vivo aquí, dijo mi copia desde adentro. Solo quiero verte. La puerta del armario se movió como si respirara. El pomo vibraba. Y debajo, en el hueco entre la madera y el piso, pude ver unos dedos pálidos tratando de salir. Fui hacia la ventana para escapar, pero cuando corrí la cortina, esa misma figura de antes estaba pegada al vidrio, cabeza inclinada, sonriendo con una boca demasiado ancha. No pude gritar. No pude moverme. La figura del vidrio golpeó la ventana con la frente. Lento. Rítmico. Al mismo tiempo, en el armario, mi falsa voz golpeaba desde adentro. 2 ritmos. 2 presencias. Afuera y adentro, sincronizadas, atrapándome en medio. La ventana se abrió sola. El armario también. Las 2 criaturas, idénticas, se asomaron al mismo tiempo. Una desde la oscuridad exterior. La otra desde la oscuridad interior. Ambas me miraron. Ambas sonrieron. Ambas dijeron, al unísono. Elige por dónde salir. La luz se apagó. El resto, no lo recuerdo. Pero cuando desperté al amanecer, la ventana estaba sellada y el armario vacío.
Alguien cerró todo desde fuera. O desde dentro. Solo sé que, desde esa noche, cada vez que me miro al espejo, siento que hay un reflejo que no me pertenece.